Entonces, el nombre, ¿cierto?, que nosotros vemos escrito en los textos originales está el tetragrama. Cuando algunas personas se complican llegando al Nuevo Testamento respecto de Jesús, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces se nos dice, pero ¿cuál es el nombre? En el capítulo 17 de Juan dice, les he dado a conocer tu nombre, Jesús orando al Padre, les he dado a conocer tu nombre. Y ahí uno se pregunta, pero ¿cuál es el nombre? ¿Cierto? La verdad es que el nombre exacto no lo tenemos. Ya, la pronunciación exacta no la tenemos. Ahora, ¿por qué se extravió el nombre? Hay dos opiniones distintas. Una dicen que el nombre de Dios se extravió porque la pronunciación exacta solamente la hacía el sumo sacerdote dentro del Santísimo. Y cuando un sacerdote salía por ya dejar de oficiar o de cumplir la función de sumo sacerdote y entraba otro en el reemplazo, en el lugar, en la intimidad, ¿cierto?, mientras el pueblo hacía algarabía fuera del tabernáculo, adentro del tabernáculo, un sumo sacerdote le decía al oído al sacerdote entrante cuál era la pronunciación exacta de Dios. Y como ya después dejó de operar en el lugar santísimo el sumo sacerdote, se habría extraviado esa pronunciación. Otra opinión es que el nombre sagrado, la pronunciación, la verbalización, la fonética del nombre sagrado se perdió porque el pueblo de Israel era muy celoso respecto de usar el nombre, porque dice la palabra, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces ellos, para no usarlo en forma que no correspondía, preferían no usarlo y usaban algunas otras alternativas como Elohim, Shaddai, etcétera, etcétera. También hay otra corriente que dice de que por temor de que fuesen invadidos y los que vinieran a someterlos a ellos iban a vender el nombre sagrado, es que ellos prefirieron dejar de usarlo. Pero eso todo lo mencionamos como antecedente para que sepamos qué pasa con este nombre. Si a nosotros nos preguntan, ¿cierto?, no nos compliquemos en decir de que el nombre que está en el tetragrama, que en el original se escribe, como lo noté aquí, con el Yod, G, Bab, G, se perdió. Pero ¿sabes lo maravilloso de esto? Yo haciendo un estudio hace un tiempo atrás, y creo que esto es muy... enlaza mucho con lo que estamos estudiando ahora. Cada símbolo, ya, en el en el hebreo, ya, en el alefato, alefato se llama el componente de los 22 símbolos que componen lo que para nuestro idioma sería el alfabeto. Cada uno de los símbolos simboliza un número. Recordemos que en las lenguas antiguas no existían los números, eso lo introdujeron los árabes, ¿cierto?, mucho más tarde. Entonces, cada símbolo significa una cantidad, también significa un sonido, también significa un concepto. Entonces, los hebreos en la antigüedad, al ver un símbolo por sí mismo, ya le estaba diciendo algo. Para nosotros una O es una O y nada más, y una letra A es una letra A y no significa otra cosa. Para ellos veían un símbolo y veían muchas cosas. Más si se sumaba con otro símbolo y en forma exponencial iba a ir avanzando a la medida que se fuesen sumando caracteres. Cada símbolo significa muchas cosas.
por ejemplo, yo le voy a contar de que este símbolo, entre otras tantas significancias, el yod significa mano. ¿Ya? No nos dice mucho, mano. El he significa ventana, significa ventana. Este significa corchete y esto ventana, o sea, mano, ventana, corchete, ventana. Que dicho así no significa mucho porque nosotros tenemos una mente occidentalizada, muy distinta a la mente que tenían ellos. De partida vamos a decir de que ventana no es la ventana que nosotros tenemos hoy en día, sino que era un espacio, un lugar, sobre todo en las torres de vigía, que servían para observar a la distancia si es que venía el enemigo, etcétera, etcétera. Entonces era un elemento para contemplar. Entonces sería más exacto, en vez de traducir como ventana en nuestro concepto, en la idea de ellos era contemplar. Entonces tendríamos aquí un significado de contemplar que se repite. Y el corchete, ¿cierto? O sea, tendríamos mano, contemplar, corchete, contemplar. Corchete, que fue una de las cosas que más me costó indagar y que me di cuenta un día que cuando había estudiado el tabernáculo y me di cuenta, analizando el tema de los corchetes, que corchete es el equivalente a clavo en el día de hoy. Es un clavo. Cumple esa función. El corchete cumplía en la antigüedad la función de lo que hoy día cumple un clavo. Entonces, la mentalidad de todos estos conceptos tendríamos mano, contemplar, clavo, contemplar. Contempla la mano, contempla el clavo. ¿A quién vemos en esa figura? Sin duda que a nuestro Señor Jesucristo en el madero. ¿Ya? Ahora, pues nosotros sabemos que la Escritura dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue colgado en el madero, la ley exigía de que sobre el crucificado se tenía que poner la causa por la cual éste había sido muerto. Y dice la Biblia de que la causa que le pusieron a Jesús fue un poco en forma de burla: Jesús, rey de los judíos. Y esto estaba escrito ¿en qué idioma? Estaba escrito en latín. ¿En latín, en arameo o no? En griego y en hebreo. Que también una simbología hay en qué representa cada uno de estos idiomas. El primer idioma que se le colocó fue en hebreo. Yo los voy a desafiar para que ustedes vean. No van a entender nada seguramente si no sabemos leer hebreo, pero fíjense en la frase que está en hebreo y consideren que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Hay 4 conjuntos de palabras, serían 4 palabras distintas. Fíjense en las iniciales de lo que está escrito ahí y se van a encontrar de que la primera palabra empieza con el yod, la segunda palabra empieza con el he, la tercera palabra con el vav y la cuarta palabra con el he. Cuando descubrí eso casi se me cayó el pelo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo estaba escondido el nombre misterioso con el que el pueblo de Israel identificaba al Dios Todopoderoso. Tremendo. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chiquillos. Oye, Daniel, Sí, dígame. yo ¿por qué usaba tanto que se usaba el oro? ¿Por qué? ¿Qué significa?
A ver, ¿quién puede ayudarnos? ¿Qué significado tiene el oro? ¿Se acuerdan que teníamos tres elementos? Uno era el oro, la plata, el otro era el bronce. La Reina Valera dice cobre, pero la mayoría de las versiones dice bronce. ¿El oro qué significaba? El oro significa divinidad, ¿recuerdan? La plata significa redención, ¿sí? Y el bronce, sufrimiento. Están todos con sus micrófonos apagados hoy. Nadie quiere hablar hoy día. Entonces, Cristina, uno de los nombres con los cuales se conoce esto que nosotros le llamamos tabernáculo y que dijimos también de que en el término hebreo es Mishkan, uno de los nombres con que se conoce esta casa de Dios es la casa de oro, por todo el oro que tenía adentro. Cuando Moisés pidió al pueblo que trajeran esas cosas, y vamos a verlo más adelante, cómo el pueblo se apresuró en traer todos los elementos que fueron solicitados. ¿Y de dónde salieron esos elementos? Sin duda que salieron por el tiempo de esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. No sé si hay alguna consulta. Nosotros ya, la idea era configurar en nuestra mente qué es lo que se está haciendo aquí. Ahora si ustedes pueden repasar nuevamente para que entiendan que lo que se está construyendo entonces, esta casa que tiene dos lugares. El primer lugar donde se entra se llama el lugar santo, donde vamos a encontrar la minorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Después vamos a encontrar las cortinas de lino torcido. Algunos estudiosos por ahí dicen que esa cortina que separaba al lugar santísimo tenían aproximadamente 11 centímetros de grosor. El grosor de la tela, 11 centímetros. Y detrás de esa cortina está el arca de la alianza, donde se manifestaba la presencia de Dios.